Iniciamos acá en Noticias a las 7 a.m. hablando acerca de la novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2012. El tema central, démosle un chance a Guate, cómo construir una Guatemala mejor. Para hablar acerca de este encuentro hemos invitado acá al estudio a Juan Carlos Zapata, él es gerente general de Fundesa. Buen día, Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, Mario, buenos días, Ana Lucía, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Hablamos de esta nueva edición del ENADE 2012, el tema central, démosle un chance a Guate. Y vaya que hay que hablar tanto de darle un chance al país. Básicamente, ¿cuáles son las líneas que van a tocar en el encuentro del ENADE precisamente para esto, para darle un chance al país? Bueno, pues primero hay que recordar un poco el Encuentro Nacional de Empresarios. Es un foro que reúne a representantes de diferentes instituciones de la sociedad civil, pero también del Estado y de los empresarios. Este es un foro que congrega alrededor de 2.500 personas en el centro de convenciones del Hotel Westin Camino Real para realmente poder ampliar sobre algunos temas importantes para el desarrollo económico y social del país. Este año el tema central, démosle chance a Guate, ya le da continuidad a la propuesta que se planteó desde el ENADE del año pasado sobre cómo mejorar Guatemala. Y esto pues enmarcado en la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, que tiene tres ejes fundamentales para poder lograr una Guatemala más próspera, una Guatemala más solidaria y una Guatemala más segura. Además de algunos temas transversales que tienen que ver con temas de transparencia y fortalecimiento institucional. Y este año lo que hacemos es tocar un poco de los tres temas, pero también entrar mucho más al detalle en cuáles son las acciones que se necesita para que Guatemala sea cada vez más productiva. Año con año, en los encuentros de Fundesa, ustedes traen siempre un invitado especial que llegue a tratar algún tema de relevancia nacional que podría ayudar al país. En esta ocasión, ¿quién es el invitado y por qué ha sido seleccionado? Bueno, tenemos realmente tres invitados estelares este año. El principal, diría yo, el expresidente de la República del Perú, el doctor Alejandro Toledo, quien va a hablar un poco sobre las condiciones que pudo generar durante su gobierno. Hay que recordar que Perú en el año 2000 pues tenía más o menos el mismo nivel de competitividad que Guatemala, un país con las condiciones similares en cuanto a diversidad étnica que tiene nuestro país. Obviamente es 16 veces más grande que Guatemala, pero cuando uno ve la composición de la población y cómo pues Perú ha logrado salir adelante, atrayendo grandes inversiones, pudiendo crecer por encima del 6%, pues queremos conocer cuáles fueron los mecanismos de diálogo que el presidente Toledo instauró desde su gobierno para poder generar mayor desarrollo económico para el país. Pero además también vamos a tener la participación del exconductor de CNN en español, Alberto Padilla, quien va a moderar un panel bastante interesante en donde van a participar el ministro de Gobernación, la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Economía, los tres representantes del Consejo Económico Social y el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Oliverio García Rojas. Juan Carlos, venimos saliendo la región de una fuerte crisis del año 2006-2007. Sin embargo, los números en cuanto al tema de empleo en Guatemala siguen siendo, si bien no grandes cifras de desempleo, sí grandes cifras de personas que se ocupan en el sector informal. ¿Cómo darle cara vuelta a esto para que las personas puedan optar pues a empleos formales y ya no tengan que estarse pues exponiendo en calles o viendo cómo la van pasando en una actividad informal? No, gracias, Mario. Realmente eso es parte del esfuerzo que se ha venido trabajando en esta propuesta de realmente generar esas condiciones específicas para poder fomentar mayor atracción de inversión. Guatemala en los últimos 10 años pues no ha crecido más de 3.3% promedio. Es un crecimiento muy bajo si vemos el crecimiento poblacional que está alrededor de 2,5%. Esto no nos permite generar condiciones que le ayuden al país para realmente generar más puestos de empleo. Entonces, lo que necesitamos es primero empezar a generar esas condiciones para poder fortalecer, digamos, en temas de infraestructura, reducir los costos asociados al crimen y la violencia, fortalecer la calidad educativa, parte de ese andamiaje institucional que se necesita como país para poder tener casos de éxito y que se puedan atraer mayores inversiones. ¿Cómo ha sido la aceptación de este y otros, bueno, no de este, sino que los gobiernos pasados y que esperan llegar a tener con este gobierno, el Partido Patriota, en cuanto a las propuestas que año con año hacen ustedes en el ENADE?
Tenemos experiencias muy positivas. De hecho, si recordamos en el ENADE del 2006, cuando hablamos sobre la importancia de un Consejo Económico Social, trajimos al primer presidente del Consejo Económico Social español. Y ahora, obviamente, algunos años después, porque eso es lo malo, que toma mucho tiempo el sentar algunas decisiones y tomar precedentes, ya tenemos un Consejo Económico Social instaurado en Guatemala. Y eso es un primer avance, digamos, en el camino correcto. Pero también algunas otras iniciativas, como el Programa Nacional de Competitividad, que se presentó desde el 2004, cuando se empezó a lanzar, la Ley de Extinción de Dominio, cuando trajimos en el 2010 a Álvaro Uribe, y eso ayudó muchísimo a incidir en que se aprobara la ley. Entonces ese es el tipo de acciones que de alguna manera van marcando el paso. Y lo importante de este encuentro es que se realiza una vez al año, y eso permite generar continuidad. Ya pues esta ya es la 9ª edición del evento, y eso pues permite generar también acciones a un mayor desarrollo. El objetivo final es poder reducir la pobreza a un 35% para el año 2021. Juan Carlos, si comparamos Guatemala con nuestros vecinos, la región centroamericana, ¿cómo pudiésemos evaluarnos? ¿Será que estamos, todavía es Guatemala la cabeza del Istmo? El Salvador quizá nos está llevando delantera en algunas cuestiones. ¿Cómo analizan ustedes Guatemala inserto en la región? Realmente lo que vemos ahorita son dos Centroaméricas, por así decirlo. Una Centroamérica que está partida por la violencia, en donde pues ahí vemos a Honduras, El Salvador y Guatemala. Honduras, que tiene una tasa de homicidios casi del doble por cada 100.000 habitantes que Guatemala, pero en el caso de Costa Rica, Panamá, que son países que están punteando en los índices de competitividad y de atracción de inversión. Nicaragua un poco menos en el tema de seguridad, pero que aún está rezagado en los temas económicos. Entonces es importante que la región centroamericana, en especial el Triángulo Norte, pueda fortalecer sus instituciones de seguridad para realmente fomentar mayor atracción de inversión. Guatemala tiene mucho potencial, somos el país de la región con el mayor mercado y las oportunidades son muy grandes, pero necesitamos primero reducir los índices de desnutrición crónica que tiene el país, porque es lamentable que la mitad de la población no tenga acceso a desarrollar sus oportunidades de forma plena. Segundo, pues reducir la pobreza que existe en el país, porque entonces realmente solo la mitad de la población tiene acceso a poder comprar más productos y a tener una mejor calidad de vida. Perdón, Juan Carlos, usted señalaba que en el panel que estará presente en el ENADE estará también el ministro de Economía, el ministro de Gobernación y la ministra de Desarrollo Social, Lucila Infiesta. Con el tema démosle un chance a Guate. También se pretende llegar a redireccionar la dirección del tema de los programas sociales. ¿Cuál es la postura de los empresarios ante esto? ¿O se va a seguir impulsando que el gobierno siga apoyando el tema de los programas sociales para darle un chance a los guatemaltecos? Bueno, realmente los programas sociales han demostrado que pueden ayudar a reducir la pobreza en diferentes países, porque obliga a la madre a llevar a sus niños a los puestos de salud y a la escuela. Ahora, lo que sí es importante es generar mayor procesos de transparencia para que no sean politizados, y eso es parte, digamos, de lo que creo que se ha avanzado un poco en el camino correcto de ya tener un Ministerio de Desarrollo Social y no como ocurría en el gobierno anterior, que era una persona la que dirigía a dónde se iban los recursos. Eso como primer punto. En el caso del Ministerio de Economía, creemos que hay una gran oportunidad para que él también presente cuáles son las acciones que se pueden hacer para llevar mayor empleo a la provincia, para poder generar mayores empleos en áreas rurales, y que esto pues permita realmente darle ese chance a los guatemaltecos. En el caso de percepción, ustedes también como Fundesa han presentado infinidad de estudios de cómo estamos posicionados en diferentes rankings a nivel mundial en cuanto al tema de transparencia en el Estado. Recientemente hemos visto los casos del alcalde Vivar en Antigua Guatemala y otros casos en Fonapaz. Se habla de cosas raras ahí. ¿Cómo erradicar el tema de la corrupción en las dependencias del Estado para empatar esto con el tema de generar empleos y condiciones para que alguien que está en Europa diga, bueno, voy a Guatemala porque en ese país pues me garantizan de que hay una estabilidad jurídica, económica y de política de gobierno? ¿Cómo eliminar ese tema de la corrupción? Bueno, realmente parte de ese esfuerzo dentro de la propuesta que se va a presentar el día de mañana en el ENADE es la necesidad de aprobar la ley de enriquecimiento ilícito.
las diferentes leyes que el Ejecutivo llevó al Congreso de la República de transparencia, pero que por alguna razón se quedaron engavetadas. Y sabemos que es un tema de accionar político. También hay que hacer una reforma a la ley de partidos políticos, que es tan importante para que realmente se pueda gestionar de mejor forma el uso de los recursos, porque vemos que de lo contrario los partidos políticos se vuelven de alguna forma en máquinas que promueven esa corrupción, porque de alguna manera deben mucho de su accionar político a ciertas personas que los ayudaron a financiar su campaña. Entonces eso es parte, digamos, del esfuerzo de realmente poder fortalecer esa institucionalidad. Precisamente esos dos temas serían abordados con dos iniciativas de ley, la ley contra el enriquecimiento ilícito y la ley para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que está siendo liderada todo este proceso por el diputado Roberto Alejos. ¿Cuál es la postura del ENADE ante esto? ¿Están apoyando la ley contra el enriquecimiento ilícito de la manera en la que está o quisieran hacer ustedes o considerarían prudente hacerles algunas enmiendas? De hecho, ya ha tenido bastante discusión, es una ley que se ha venido mejorando en diferentes procesos. Ahorita ya creemos que está en una buena redacción, digamos, por así decirlo, para realmente ser aprobada. Y ahí es obviamente que las fuerzas políticas pues realmente se pongan de acuerdo para poder ya tener una ley aprobada. Juan Carlos, hace como 2 días el suplemento de inversión del periódico decía que anualmente solo 20.000 jóvenes de un total de un poco más de 1.200.000 que año con año salen del ciclo diversificado, solo 20.000 optan a un empleo. ¿Cómo hacer para que estas nuevas generaciones, ahorita estamos ya en octubre, dentro de 3 semanas se gradúa una cantidad también de jóvenes del sistema diversificado, pero cómo esos jóvenes pueden enfrentarse a una realidad como esta, que solo 20.000 optan a un empleo, y cómo no ser presa del crimen organizado? Parte de ese esfuerzo se presentó desde el ENADE del año pasado, en donde se realmente de alguna forma dio a conocer los 25 sectores que se analizaron, y por primera vez, y esto es importante decirlo, por primera vez el sector privado tiene una agenda de largo plazo. Una agenda de largo plazo en la cual se analizaron 25 sectores con capacidad de generar la mayor cantidad de empleos posibles para el país. Ahora, obviamente también se mostraron cuáles son esos cuellos de botella para cada uno de los 25 sectores, y esto pues se puede revisar mucho más a detalle en la página www.mejoremosguate.org. Ahora, parte de ese esfuerzo de ir reduciendo esos cuellos de botella y fortalecer la Agenda Nacional de Competitividad es precisamente lo que queremos mostrar el día de mañana en el ENADE. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos Zapata, gerente general de Fundesa, por haber estado con nosotros hoy en la mesa de las 7 a.m. comentando cómo estará el Encuentro Nacional de Empresarios el día de mañana en el Hotel Westin Camino Real. Estaremos definitivamente nosotros trasladándoles todos los pormenores de lo que se llegó a comentar en este encuentro. Así es. Bueno, gracias Juan Carlos. Gracias a ustedes.